quiero comentarles un poquito sobre OFI o OFI. OFI es un grupo que es una transnacional que compra granos no solamente de cacao, sino también de café. También se compra especies. Acá en Perú estamos comprando, hay una compañía también que se encarga de productos andinos. Acá en Perú se le conoce como OLAN, que venía antes con el logo verde. Hace un par de años, o ya durante la pandemia, se estaba haciendo, digamos, una división por especialidad, digamos, de negocios. Y entonces por eso es que se opta por hacer algunos cambios. Entre ellos es un poco la imagen, pero digamos que la mística de la empresa continúa en todo el mundo, ¿no? Somos una empresa que se dedica a lo que es la industria alimentaria. Proveemos eh, materias primas intermedias para plantas propias y también hacemos, digamos, compras para terceros en el mundo, ¿no? Y en esta tarde vamos a hablar, lógicamente, del cacao, que es lo que nos convoca. Y bueno, es, digamos, en resumen, lo que hace la empresa. Acá en Perú estamos hace 4 años trabajando con cacao. Compramos bajo la modalidad FOB a exportadores peruanos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Primero, para iniciar un negocio, nosotros se tuvo que hacer una visión de país y acá en Perú nosotros lo que tenemos una data, digamos, que nos da una visión general, el panorama de producción del Perú. Se sabe que en Perú hay una producción de al menos unos 16 departamentos que producen grano, dentro de ellos algunos más importantes en producción que otros. San Martín, digamos, es uno de los principales, seguido ahora muy de cerca por Junín. También está Ucayali, la zona de Huánuco y la zona de Pasco, ¿no? Entre otras regiones que también producen grano de cacao, ¿no? Todo este grano se traslada por las vías nacionales hacia el puerto del Callao, que generalmente están siendo distribuidas o por la carretera Federico Basadre, que sale de Ucayali. También está por los vías Los Libertadores, que sale por la zona ya sur, y la Fernando Belaúnde, que vendría a ser, digamos, la vía principal por donde recorre el grano del cacao peruano hasta llegar al puerto del Callao. Digamos que ese es un poco el tránsito que hace el grano de cacao. Indico esta parte que es para nosotros importante porque una de las diferencias que nosotros manejamos, no tenemos la compañía que compra como exportador en Ecuador. El tránsito es mucho más corto, donde el puerto se encuentra muy cerca de las plantaciones, ¿no? Acá en Perú la diferencia es que tenemos que pasar toda la cordillera de los Andes para llegar al puerto internacional del Callao. Entonces, eso es un poco la diferencia, digamos, en logística para mover el grano de cacao de Perú. La data que tenemos acá es una data recogida de Minagri. Es una data que nos da un panorama, digamos, global, no tan exacto todavía, entonces, pero nos permite tener una idea de qué es lo que se maneja acá en Perú, ¿no? Eso es, digamos, en cuanto a la producción de Perú. En estos años ha tenido algunas complicaciones, digamos, en el tema de asistencia técnica. Hace 3, 4 años, San Martín, digamos, era una región que crecía mucho en producción, al igual que Huánuco, Cayali. Algunos programas se han retirado, se han desplegado, porque la mayoría de los programas trabajan, digamos, en desarrollo alternativo, donde se mueven los cultivos de coca, digamos, son a donde se desplaza, digamos, el ejército de técnicos que ayudan a los productores de café, de cacao en este caso, para poder cambiar el cultivo, ¿no? Ya hace buen tiempo, unos 4 años, hemos visto un desplazamiento de la asistencia técnica y eso ha hecho también de que algunas zonas como la de San Martín, que hemos visto que ha sido, digamos, ha sido detenida un poco la producción, ¿no? Y también por los otros factores que hemos visto, que la pandemia, el alza de los insumos, ¿no?
El crecimiento de Junín, que es la zona, digamos que en potencial parece ser la que está creciendo en volúmenes de producción, en realidad es parte de la producción sur de Ucayali, que no tiene un acceso eh, por Pucallpa, es la que está saliendo quizás por esta vía, ¿no? Que es la zona de Pangoa, la que está aumentando el grano en esta zona de Junín. Pero Ucayali de por sí es una zona potencialmente que ha crecido también en estos años, a pesar de no tener vías que conecten a la región, ¿no? Pero está saliendo, digamos, por otras vías, ¿no? Al igual que Junín está saliendo también de la zona del Brain, ¿no? Cacao, con volúmenes muy importantes que salen a través de esta carretera. Eh, bueno, este es un poco para ubicarnos. Nosotros a nivel de Latinoamérica, digamos, y como Perú estamos ubicados en el tercer lugar, lo que es producción de granos. Esto es la última actualización de la ICO, donde nos indica que Perú va para este año una estimación de unas 140.000 toneladas. Eh, bueno, estamos debajo de Brasil, que tiene una producción de 210.000 toneladas y muy lejos de Ecuador, que este año tiene una superproducción, un récord de producción de 445.000 toneladas. Entonces, y hace poco ya empezó la cosecha, entonces, digamos, nuestro principal competidor en oferta de granos es Ecuador, ¿no? Brasil no tanto, porque Brasil es un país donde se consume, hay un buen consumo per cápita de chocolates, estamos hablando casi de 1 kilo, y en una población de más o menos 200 millones de habitantes que te consuman 1 kilo significa que toda la producción interna es desplazada en todo el país. Incluso Brasil hace algunas importaciones y bueno, prácticamente es un círculo que se da en Brasil. Entonces con ellos, em, digamos que se casi consumen toda su producción. En el caso de Ecuador, Ecuador es un exportador de grano, entonces esto hace de que cuando haya problemas, por ejemplo, en la zona del África, que es el principal productor, siempre se vea a Latinoamérica y en Latinoamérica siempre se vea a Ecuador como uno de los principales productores de grano. En- Nosotros para hacer consumo interno, o sea, si quisiéramos, digamos, em, hacer toda la maquila de las 140.000 toneladas con los 33 millones de habitantes que ahora más o menos estima el INEI, nuestro consumo per cápita debería estar por lo menos en 2 kilogramos, ¿no? Para poder, digamos, consumir todo lo que estamos produciendo. Sin embargo, eso todavía está un poquito lejos, estamos casi en los 700 gramos consumo per cápita. Eso hace de que nosotros tengamos que buscar mercados importantes de consumo como son Estados Unidos, ¿no? La parte de Norteamérica o a la zona europea, ¿no? Entonces, todo lo que venga de Europa, regulaciones, etcétera, de Norteamérica, siempre vamos a tener, digamos que, estar acorde con lo que ellos manden, ¿no? De acuerdo a la legislación. Colombia, República Dominicana y México tienen unas productividades, perdón, una producción un poco más baja. Colombia tiene un consumo de cacao interno mucho mejor que nosotros, entonces hay una parte de la exportación, una parte que destina a exportación, ¿no? La República Dominicana compite con nosotros en el tema de cacao certificados. Acuérdense que Perú tiene una oferta de cacao certificado, es una política ya de país que hace, digamos, una oferta de granos certificados. Eso hace de que también sea, digamos, una limitante para que algunas empresas puedan asentarse en Perú porque el mercado de certificados en realidad es muy pequeño, no es el que normalmente se vende en el mundo, ¿no? Y a nivel global, según la ICO, se estima que va a haber una producción
más o menos de 4.900.000 toneladas en todo el mundo, ¿no? Esto comparado con un reporte anterior, se ve que hay una recesión que lógicamente, como todos sabemos, ya hay repercusión climática sobre los cultivos y el cacao definitivamente no se va a escapar a este proceso. Em, en esta parte quería darles no la relevancia económica del sector, sino apuntar un poco a los productores que son, digamos, la base de la producción en general, ¿no? Un productor, por ejemplo, promedio en Perú, a pesar de existir tecnología donde se habla que productores pueden llegar a 3 4 toneladas por hectárea, sigue siendo limitante, por ejemplo, el acceso a créditos o en todo caso el productor no tiene una gestión de la chacra, de la finca, para poder comprar insumos y que esto le pueda ayudar a su productividad. Normalmente un productor de media para abajo puede producir unos 550 kilos, ¿no? 550 kilos haciendo prácticas de poda, haciendo prácticas de deshiervo, que son principalmente lo que el productor puede aportar con su mano de obra. ¿No? Sin embargo, ya para la compra de insumos, instalación, por ejemplo, quizás de un sistema de riego, que ahora que está un problema el tema de las sequías en la parte sur generalmente, em, lo que vamos a tener es que el costo unitario por kilogramo sea algo de 5,72 soles por kilogramo de cacao. Y si hace unos meses este productor estaba vendiéndolo a 8 soles, significa que tenía una utilidad neta de 2,28 soles. Y en general la utilidad neta total por hectárea año vendría a ser 1.254. Hace 3, 4 meses esto pasaba, pero debido a circunstancias, a una subida de precios en la bolsa y afecciones que han dado en el mercado, han hecho de que este precio de grano, porque esto estoy hablando de precio en chácara, en parcela, un precio local, llegó a costar 12 soles. Entonces, con estos 12 soles, a estos mismos costo unitario, el productor ya estaría ganando, digamos, una utilidad neta por kilo de 6,28. Si nosotros más o menos multiplicamos esto por hectárea año, estaríamos en utilidad neta, el productor estaría llevándose unos 3.454 soles por hectárea año. Esto es importante saber porque nosotros lo que no tenemos, digamos, la forma de manejar el precio, porque el precio se está referenciado por los países de mayor producción y por algunas afecciones globales, el precio puede cambiar. Entonces acá como productores no se puede cambiar. Lo que sí podemos mejorar es en sí es la productividad y esto es importante también señalar que a estos precios, por ejemplo, un productor estaría, digamos, teniendo un ingreso, un autoempleo, teniendo en cuenta el ingreso básico acá en Perú, con 2 hectáreas ya podría, en este contexto, en 2 hectáreas ya tendría, pues, digamos, para un ingreso, digamos, básico, ¿no? Pero en este escenario de antes estamos hablando un poquito más de 3 hectáreas. Entonces, eso es el ingreso básico. Ya el productor vería, digamos, si quiere ganar un poco más, tendría que darle un poco más de inversión, ¿no? Eso, digamos, en este contexto de una relevancia económica para el productor, porque como sector hablamos de exportaciones globales, de ventas y todo lo demás, ¿no? Yo quería darle, digamos, un enfoque más personalista a los digamos, ingresos de los productores, ¿no? En esta parte quería hablar sobre un poquito, quería manifestarles un poco la diferencia que existe. Lo que hemos visto también es que todavía existe, digamos, una discusión en el tipo calidad
que se venden, ¿no? Normalmente la compra global se hace a través de la calidad física, ¿no? La calidad física, digamos, es el regulador que mayormente hacen los comerciantes internacionales, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de calidad física, lo que es humedad del grano, el porcentaje de mohos, el porcentaje de insectos, o los granos pizarrosos o los granos mohosos, ¿no? Acá en Perú nosotros hablamos de grado, ¿no? Tanto grado uno como el grado 2 según la norma técnica peruana. Pero a nivel internacional se trabaja con las normas de la FCC, que es la Federación del Comercio del Cacao. Digamos, eso es la referencia internacional para comercializar grano, que es sobre la calidad física, ¿ya? Sobre la calidad física. Ahora, acá en Perú, nosotros vemos que existe, por ejemplo, no solamente se habla de calidad física, sino de calidad certificada. Hablamos del certificado orgánico o el Rainforest. Entonces, lo que hemos visto es que en los años 2015, digamos 2015, 16, 17, ha sido el auge de la producción de grano orgánico acá en el Perú, y se tenía muchas organizaciones ofertando grano certificado. Y a partir de 2017, lo que hizo es, digamos, comenzar a decaerse de 20.000 toneladas en el 2017, que se ofertaba a nivel de exportación. En el 2018 una caída a 9.000 toneladas, y es bastante, es bastante, digamos, en términos económicos también. Y esto ha ido decayendo hasta el 2020. Bueno, el 2020 ha caído ya por inercia, porque justo ahí vino la pandemia y hubo una caída no solamente del grano orgánico, sino también de la oferta de grano convencional, ¿no? Eso es más por un tema de producción. En estos años lo que se ha visto es que han aparecido algunos lotes ya contaminados. Eso ha hecho de que los países europeos se enfoquen más en lo que es la calidad del grano que está llegando a Europa, y posteriormente lo hizo también Estados Unidos, que es otro de los compradores grandes a donde enviamos el grano peruano, ¿no? Entre el 2020 y 2021 lo que pasó es que acá hubo, digamos, un relajo en lo que es el control de los certificados. La mayoría se hacían online por un tema de cuarentena. Entonces hubo bastante certificado, y se logró, digamos, aumentar un poco, digamos, la exportación de granos certificados. Pero a partir de 2021, cuando ya nuevamente las cosas volvieron un poco a la normalidad, empezaron a volver, se comenzó a hacer los análisis, digamos, de los lotes, ¿no? Ya los lotes antes tú vendías el certificado y ahí quedaba. Ahora las empresas con las normativas europeas están haciendo también análisis en destino y análisis en origen de pesticidas. Entonces, esto es una cuestión más digamos, de producción que está pasando en el Perú, y esto hace de que la oferta de este grano en el 2022 también haya tenido una cierta caída, ¿no? Esto es para el caso de los certificados, que es lo que normalmente se vende como asociación, como cooperativa, ¿no? Y luego hablamos de la calidad organoléptica, que es la calidad de sabores, que se habla mucho de olores, ¿no? Y bueno, si esto es un negocio pequeño, esto es súper pequeño, ¿no? Hay muy, muy poco del grano de cacao de calidad con estas características, así como el café que se vende, es muy poco lo que se vende de grano de calidad. Entonces, todavía esto es, digamos, en el futuro quizás se podría hacer, pero ciertamente a muy corto plazo esto estamos todavía un poquito lejos, ¿no? A pesar que se han hecho, o se conoce que en zonas
como Piura tenemos el cacao blanco, en la parte sur tenemos el cacao chuncho, no, el cacao chuncho que algunas empresas compran a un precio un poco más, digamos, sobre el cacao convencional normal, ¿no? Entonces, hay que diferenciar esto. Normalmente se compra como calidad física, calidad certificada. Acá en Latinoamérica, Perú, República Dominicana son los dos países que, digamos, tratan de competir con este tipo de grano, pero que están perdiendo, digamos, un poco el espacio por algunas tipos de contaminación cruzada, puede ser contaminación cruzada o alguna contaminación directa, ¿no? Por el uso de agroquímicos, ¿no? Generalmente en el 2020 se descontroló un poco el manejo, vino plagas, enfermedades y el productor tuvo que hacer aplicaciones directas, ¿no? Y esto ha perjudicado. Y ya en el 2022 se puede ver también que algunos productos como el maíz, el arroz, la palma han comenzado a subir, entonces el productor le ha dado un poco más de interés, ha comenzado a hacer aplicaciones. Estos cultivos normalmente son con un manejo totalmente convencional, entonces por ahí ya hubo quizás contaminación cruzada, ¿no? Eso es más que todo en el tema de calidad y cómo se maneja en el mercado. Esto es lo que tenemos la radiografía ahora de Perú. Desde 2015 a 2022 hemos tenido un crecimiento sostenido, pero en el año 2021-2022 hemos como que estancado en esta parte en el tema de producción, ¿no? Estos son datos de exportación, estos son datos de exportación de aduanas. Lo que no tenemos es un dato exacto de producción total, se habla 170.000, 180.000, pero lo que podemos estimar a partir del consumo interno, del consumo per cápita y la población, es tener más o menos el consumo interno, ¿no? Si esto se exporta, unas 95.000 toneladas se exporta en forma de grano, en forma de manteca, en forma de chocolate, en forma de licor o nips o polvo, digamos que se estima que existe un consumo interno de al menos unas 25.000 toneladas de grano, ¿no? Estos son equivalentes, por si acaso, no es, son equivalentes, ¿no? Entonces, si hacemos un cálculo simple, digamos, el 85%, o sea, 81.400 toneladas de grano se exporta como convencional y la diferencia, unas 15.000, 13.000, bueno, 15.000 toneladas están exportadas como orgánico, ¿no? ¿Cómo lo exportamos? Lo exportamos como grano generalmente, como convencional tenemos algo de 55.000 toneladas en lo que es grano convencional, manteca 15.000 toneladas y así sucesivamente, ¿no? Siendo los importantes manteca y polvo en lo que es derivado y bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Y en el orgánico es similar, siempre se exporta más en grano. Manteca, si manteca convencional son 15.000, en manteca orgánica estamos hablando de un poco más de 1.000 toneladas, ¿no? Equivalentes en granos. Igual para el caso del polvo, son como 9.000 toneladas en polvo como convencional y unas 1.000 toneladas, un poco más de 1.000 toneladas como este polvo, ¿no? Eso más o menos es la radiografía del año 2022 sobre el caso de las exportaciones. Esto les quería mostrar porque es importante el cambio de los destinos. En el año 2015 nosotros exportábamos como país, por ejemplo, casi toda la producción a Europa, ¿no? Este color amarillo es Europa en cantidades y un tanto a Norteamérica, ¿no? A Estados Unidos. Pero luego, si nos vamos al 2022, estos volúmenes han cambiado. Europa, digamos, ha disminuido los destinos, la compra de grano, y lo que ha aumentado y que se ha metido ahí es Asia, ¿no? Asia ha empezado, digamos, a ser un actor importante en el comercio internacional, ya que parte del grano de Perú se está, digamos, destinando
a este continente, ¿no? Y también se está enviando a Centroamérica, ¿no? Centroamérica más que todo a México, ¿no? México ha tenido, digamos, eh, un favorecimiento del comercio internacional entre China y Estados Unidos. Ha habido esta guerra comercial que hubo. Entonces, ambos países, tanto Estados Unidos como China, se comenzaron a hacer algunas afecciones comerciales y eso ha hecho de que algunas empresas busquen países cercanos a Estados Unidos e instalarse, ¿no? Entonces hay fábricas que se han instalado por ejemplo, en Centroamérica, más que todo México, por la distancia que existe hacia Estados Unidos y algunas marcas pues han tenido que migrar allá, ¿no? Y eso ha hecho, por ejemplo, de que Hershey, Ferrero, ¿no? Nestlé tengan plantas en México importantes y parte de ese grano de acá del Perú se destina también a estas fábricas, ¿no? Entonces, eso ha hecho de que un poco se ha cambiado, digamos, los destinos, ¿ya? Y eso es bueno porque al fin y al cabo tenemos variedad de compradores, ya no solamente dependemos un poco de Europa, sino tenemos, digamos, estos espacios para poder vender el grano peruano. No sé si estoy con los tiempos, me avisan, por favor, porque no lo estoy midiendo para correr un poquito. Em, Bueno, en el caso de los derivados, en el caso de la manteca, la manteca de cacao se está enviando mucho a lo que es Europa en el 2015, como aparece acá en el gráfico, pero si ya nos vamos al 2022, esta manteca se ha destinado mucho más a Estados Unidos, Norteamérica, ¿no? Acá puede deberse a que, acuérdense que el 2019 empezó el tema de la regulación del cadmio, entonces todos muy temerosos comenzaron a distribuir, digamos, los derivados, porque para el caso del grano no hay legislación, pero sí ya para lo que es derivado, ¿no? Manteca, chocolate, licor, nips, polvo, son los que entran, digamos, en la regulación europea, ¿no? Entonces algunos por temor han hecho quizás este cambio. Estados Unidos no tiene, digamos, algún tipo de regulación para esto, pero sí lo tiene Europa. Eh, Más aún, y qué decir si nos vamos al polvo. El polvo, por ejemplo, eh, en el 2015 se vendía mucho a lo que es Sudamérica y eso no ha cambiado, ¿no? Polvo no ha cambiado. eh, y también parte de lo que se está enviando, de ese polvo se está enviando a Centroamérica. Esto sí debería tener mucha relación con el tema del cadmio. Cuando nosotros hacemos separación del polvo y la manteca, el cadmio, que son metales pesados, se acumulan en el polvo y la manteca queda libre, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo 0,5 de partes por millón en grano, cuando yo hago la separación de polvo y manteca, la manteca va a tener 0 y el polvo va a tener 1. Es como que se acumula en el polvo, ¿no? Eso es más o menos en términos de distribución del cambio, hacer la separación de los derivados. Entonces, eso hace de que el polvo sea muy difícil de ingresar, ¿no? De algunas zonas del Perú eh, al mercado europeo, ¿no? Se tiene que tener muchos análisis para estar seguros de que no, que cumplan los parámetros que está pidiendo en este caso Europa, ¿no? Y por ello es que los destinos, se han tenido que buscar destinos y una parte se está enviando a lo que es Centroamérica, seguramente México, y la otra parte a Sudamérica, ¿no? Chile, Brasil, perdón, Argentina también son países que han ido creciendo por la demanda de este tipo de insumos, ¿no? Eso en el panorama de cambio de destinos. Y esto es un análisis un poco por qué pasa, digamos que los productores han comenzado a utilizar algunos productos o insumos que no son necesariamente dentro del paquete de producción orgánica, ¿no? Porque si nos damos cuenta, estos son los precios, esos son datos propios que hemos recogido durante todo el año, ir viendo los precios, ¿no? Si bien es cierto, perdón.
En enero, por ejemplo, la diferencia entre un orgánico y un convencional era de 20 centavos, ¿no? 20 céntimos por kilo. Y la mayor diferencia se mostró en julio, que es más o menos de un sol 20, ¿no? En esta parte. Acá inicialmente, pues, se arrancan los contratos y acá se tienen que cumplir, ¿no? Entonces, mientras más se van alejando y el grano también ya se va disipando, porque la campaña comienza a caer en julio, agosto, comienza a caer, y acá hay una pelea por el grano orgánico, digamos, y es que ahí donde le dan un poquito más de precio al grano, al precio local, ¿no? Entonces, estos precios, por ejemplo, no todavía lo que pensamos es que para el productor no es tan importante, por lo que el productor comienza a ver, digamos, a volver a tener un manejo totalmente convencional, porque los precios normalmente no son tan atractivos, ¿no? No es atractivo para hacer porque el manejo orgánico requiere de mucho más trabajo, mucho más mano de obra, ¿no? Y es posible que eso sea una de las afecciones de que el productor haga el cambio, digamos, de manejo, ¿no? Y eso afecta, digamos, a temas organizativos y a cooperativas, organizaciones, porque estas organizaciones de productores dependen mucho de la prima para poder sobrevivir, porque ellos necesitan para pagar su gestión, ¿no? Necesitan tener técnicos, un gerente, un administrador, un contador, entonces todo eso debe salir de la prima. Entonces, eh, por eso es que afecta, digamos, el cambio también, ¿no? Pero eso es lo que el productor percibe, ¿no? Él tiene que velar por su familia, entonces lo que hace es tratar de buscar mayor producción para tener mayores ingresos, ¿no? Eso es un poco, quería mostrarlos con este gráfico y hacer ese pequeño análisis, ¿no? Y esto, digamos, trato de explicar un poco por qué la subida de precios. Hemos llegado a precios históricos. Esto definitivamente alegra mucho a los productores, no alegra mucho a los comerciantes o a algunas empresas que exportan porque necesitas más capital para poder comprar los lotes de cacao. Pero en sí para el productor es beneficioso porque tiene mayores ingresos. ¿Y esto por qué se ha debido? Primero, primer punto es, eh, lo que vemos es que en Estados Unidos lo que ha hecho es disminuir la inflación. Si disminuye la inflación, entonces el mismo, las personas que consumen el chocolate tienen, digamos, mucho más dinero para poder adquirirlo, ¿no? Igualmente cuando nosotros tuvimos en la pandemia, lo que hicimos generalmente es comprar los productos básicos, arroz, compramos aceites, ¿no? Todos los alimentos básicos. Cuando eso pasó, lo que hicimos ya es recién comenzar a adquirir otro tipo de productos. Igual pasó en Estados Unidos, eso es un dato de marzo de este año, perdón, sí, de mayo de este año, y lo que hizo es bajar la inflación, entonces mejora, digamos, las condiciones y eso hace de que se consuma más chocolate. Ya se va a los productos, digamos, que tienen mayor necesidad. Por eso es que las fábricas, al ver mayor consumo, lo que hacen es buscar grano y al buscar grano, entonces, lógicamente, ¿no? Comienzan a subir los precios. Otro de los temas, o segundo punto, es el clima. A inicios del año todavía estábamos en que cómo va a ser el niño global, porque eso es lo que ven, el niño global. Y a nosotros nos afecta el niño global y también el niño costero. Entonces, acá lo que hemos visto es que, por ejemplo, en la zona de África, l- las estimaciones decían de que en la zona occidental de África va a haber muchas lluvias, lo que ha empezado también a generar algunas enfermedades, ¿no? África no tiene, digamos, un buen manejo, digamos, de las plantaciones, entonces está supeditada a lo que el clima, a lo que el clima diga, ¿no? Entonces, mucha lluvia, más enfermedades, menor producción, se pierde, digamos, en el proceso de producción, ¿no? Y un año atrás o 2 años atrás también han tenido problemas, pero de sequía. Entonces, las cosas también no están tan bien en el campo
por efecto del clima. Entonces, si se prevé que existe menos producción, lógicamente todos se desesperan porque tiene que trabajar las fábricas, entonces tienen que ir a buscar más grano y eso hace de que el precio también suba. Y lo que pasó también con la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? En febrero empezó la guerra y entonces todos preocupados porque hicieron el bloqueo a Rusia. No se compraba el gas natural, que es lo con el cual la energía que comenzaban a producir o mover las máquinas en Europa, las chocolateras, todos comenzaron a trabajar a media máquina como para quien ahorrar, digamos, el combustible, porque lógicamente no entraba el gas, pero después de unos meses lo que sorprendió es que tanto el gobierno de los países europeos invirtieron en nuevas fuentes alternativas de energía, que son la energía eólica, la energía solar, y eso ha hecho de que exista nuevamente o que no se sienta el gas ruso. Entonces las fábricas han comenzado a moler el chocolate, entonces comenzaban los pedidos y no había la materia prima, entonces pues todos a buscar el grano nuevamente, ¿no? Entonces eso hace también los europeos, los norteamericanos a buscar el grano, se van a África, si no encuentran el África se van a Latinoamérica y entonces hace de que también el precio del grano comience a subir, ¿no? Y una de las afecciones de la producción como punto 4 es también el alza de los fertilizantes, ¿no? Esta alza de fertilizantes también ha hecho de que la producción, digamos, eh, baje. ¿Por qué? Porque es más difícil comprar los fertilizantes. Entonces el productor no fertiliza. Menos producción, si hay menos producción, menos oferta de grano, entonces definitivamente los precios van a subir, ¿no? Y en el tema industrial, el azúcar también ha subido, entonces dos componentes principales para hacer un chocolate es el chocolate y el azúcar. Si estos dos van de la mano, entonces si el azúcar sube, es posible también que los chocolates para el consumidor final comiencen o estén subiendo por los precios del azúcar, ¿no? Entonces todo esto ha hecho de que los precios se disparen, ¿no? Casi hemos llegado a los 3.700, $800 y ahora hemos bajado un poquito, que seguramente porque hay una producción por acá que ha empezado, en estos meses empieza a producir, Ecuador ha empezado ya su cosecha grande, entonces por ahí un poco que los precios han comenzado a bajar, pero un poquito nomás, ¿no? Vamos a ver qué pasa en estos meses y hay que estar atentos, ¿no? Sobre esto. Eh, bueno, ya casi para terminar, esta es la parte, digamos, en las que quiero hablar sobre las regulaciones. Eh, lo que buscamos, digamos, como país es tener un mapita, digamos, que nos diga en cuáles son las zonas productoras de donde se produce cacao y tienen afecciones de cadmio, ¿no? Y entonces ya se hizo este trabajo, lo hizo Bioversity, acá está la fuente del investigador que realizó este diagnóstico y se tiene más o menos que más del 80% del territorio está libre de cadmio, más del 80%. Esto quiere decir que hay una pequeña zona que está, digamos, con los niveles altos y que al procesarlo de todas maneras vamos a encontrar niveles que no pueden afectar, digamos, el producto final, ¿no? Entonces, de la parte de San Martín ya vienen Huánuco, Ucayali, que le decía, las zonas productoras son zonas que están entre 0,20 o 0,50 de cadmio, y si nos vamos a la zona sur, él va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo. Entonces, tenemos una pequeña parte nomás que está en rojo, la que tiene mayor contenido de cadmio, y después ya, pues digamos que por lo menos sabemos que esta parte del caso de cadmio es un tema manejable, ¿no? Lo que sí estamos viendo es que y es una práctica en la que tiene que haber asistencia técnica si es que queremos ver como país que seguir trabajando con el orgánico, pero cada vez se hace más complicado debido al clima que se pone más drástico de aparición de plagas o nuevas plagas. Esto hace de que sea más difícil, digamos, tener grano orgánico en Perú, ¿no? Entonces, y si no tenemos volumen, no es atractivo para las empresas.
¿no? Si son volúmenes pequeños, 8.000, 10.000 toneladas es muy poco, digamos, para los volúmenes, para poder mover, digamos, una industria, para que sea atractivo para las industrias. Entonces se tienen que trabajar sobre el tema de pesticidas, ¿no? Hace poquito SENASA dictó una legislación que prohibía el clorpirifos. Entonces, ese es un avance, pero no solamente es el clorpirifos, sino tenemos otros productos que pueden usarse y contaminar, ¿no? En el 2020 apareció la legislación de la Unión Europea, y ya en 2022 Estados Unidos le siguió y comenzó a regular también el tema de pesticidas, ¿no? Y esto hace más o menos, si nos vemos en las estadísticas, tiene relación un poco con la caída de la oferta de grano orgánico. Y, a ver, no me quiere pasar. Ok, y último tenemos esta nueva ley de la Unión Europea sobre el tema de libre deforestación, ¿no? En este caso, por ejemplo, cae la responsabilidad sobre las empresas que están trabajando con cacao, más que todas las empresas exportadoras, porque tienen que hacer, digamos, su trazabilidad, ser más minuciosos, ¿no? Por ejemplo, se tiene que buscar el documento legal del productor en términos del saneamiento legal, ¿no? Si es un título de propiedad, si es un certificado de posesión, algo que le acredite que el terreno donde está saliendo ese grano no sea de un terreno de protección o algún otro tipo, ¿no? También lo puse esta fecha acá al propósito, porque lo que quiero que vean es que a partir plantaciones antes de esa fecha, digamos que van a ser compradas todavía la producción que sale de esas plantaciones van a ser compradas. Pero después de esta fecha, lo que dice la norma es que no deberían entrar porque ya entrarían, digamos, dentro de la legislación, ¿no? Y después la geolocalización. Antes hacíamos un punto en la parcela y ya está. No, ahora piden hacer los puntos georreferenciados del perímetro de la parcela, hacer los polígonos de la parcela. Entonces es una documentación que hay que ir recabando para poder, digamos, vender ahora el cacao a Europa, más que todo, que donde está viniendo esta legislación, ¿no? Este es un pequeño, es una pequeña comparación, es un trabajo que hizo el SIAT, por ejemplo, en el 2020, donde nos dice que los productores de cacao actualmente, para producir 1 kilo de cacao, se emite 0,17 kilogramos de CO2. Si el sistema de productivo es orgánico, ya abona un poquito más, entonces estamos hablando de 0,93 kilos. O sea, para producir 1 kilo de cacao, tienes que emitir 0,93 kilos de CO2. Y en un sistema tecnificado, 2,26 kilos de CO2 por cada kilogramo de cacao. ¿Qué pasaría si hacen deforestación? Entonces voy a un bosque y hago tumba para sembrar mi cacao. ¿Qué es lo que normalmente ocurre? Para producir 1 kilo de cacao, estamos eh, tomando 24,69 kilogramos de CO2. Estamos emitiendo hacia el ambiente. En un sistema productivo de cacao orgánico es 22,07 y en un sistema de productivo tecnificado 13,71. Eso es más o menos en comparación que hacen otros estudios que avala, digamos, la parte científica a esta normativa, ¿no? Será buena, será mala, pero la normativa ya está. Entonces, lo que falta es saber los procedimientos, que estoy llevando también seguimiento sobre esto para saber cómo es que se van a desarrollar las supervisiones, ¿no? Sobre esto. Pero bueno, no todo es malo, y con lo que quiero terminar esta intervención es indicarles que también tenemos oportunidades. Estos son oportunidades para nosotros como productores de cacao peruano. Yo creo que tenemos tecnología, lo que hay que hacer es tratar de masificarla, y eso significa una intervención más fuerte, tanto del sector privado también como del sector público, para mejorar la productividad
del cacautero, ¿no? Se pueden hacer varias prácticas. Esto es una recopilación, un resumen que hice, por ejemplo, para poder llegar a productividades mayores. Entonces, sí es posible llegar a buena productividad. Y ya se ha visto en las zonas de Tocache, se ha visto en la zona de Zaposoa y en otros lados donde han utilizado tecnología, buen manejo, se puede llegar a tener muy buena productividad y aumentar, digamos, el promedio que tenemos, ¿no? ¿Cuál es la otra oportunidad que tenemos? Acá en Latinoamérica, si nos comparamos con el África, porque nosotros debemos compararnos con el África, porque esto, digamos, sería nuestro competidor principal en producción, es que en Latinoamérica tenemos el riesgo de trabajo infantil mucho menos que en África. En África es casi el 50% de la mano de obra es de niños. Entonces, eso también está siendo, digamos, visto en el sector, no solamente el cacao, sino también otros cultivos, pero en el cacao más que todo, donde no debe existir el trabajo infantil. Y acá en Latinoamérica, felizmente, estamos, digamos, con un riesgo entre medio a bajo, ¿no? Dependiendo del país. Acá en Perú, según este reporte, hemos visto que hemos hecho un avance significativo y eso es atractivo para tener mayor sostenibilidad en el sector. Y finalmente lo que tenemos es también que la tasa de crecimiento africano de la producción de granos está siendo muy variable. Hay muchos años ya que están cayendo, ¿no? Esto es, por ejemplo, Costa de Marfil, ¿no? Donde hay años que incrementa su producción, pero hay años también que está cayendo, ¿no? Como pasó en el 2000, bueno, 2022 cayeron, pero en el 2022 también. Y pasa con Ghana, Ghana otro importante productor, ¿no? Que ha comenzado a caer. ¿Esto es una oportunidad para Latinoamérica? Claro que sí, porque si mejoramos en el tema de producción, en manejo y tecnología, podemos tener mejor producción y eso hace de que las grandes empresas que trabajan el chocolate pueda hacer que en un futuro puedan instalarlo. Si no tenemos producción, no podemos, digamos, qué ofertar, ¿no? No tenemos nada que ofertar. Y finalmente, ya para terminar, es un poco la seguridad. En África todavía el tema de seguridad es, a pesar que nosotros también estamos viviendo un tema de inseguridad acá en Latinoamérica y en Perú, lógicamente nosotros también lo sentimos, a pesar de ello, sigue siendo más seguro trabajar en Latinoamérica que en África. Entonces, esas son las oportunidades que tenemos hasta ahora y bueno, esto sería, digamos, la presentación del día de hoy. Entonces, si hay alguna consulta y para resolverla, muy agradecido, caballeros. Muchas gracias, ingeniero Mesa, por su ponencia el día de hoy. Sí, tenemos unas preguntas por parte de los asistentes. La primera es, ¿qué necesita el productor para mejorar su producción de cacao? Para mejorar la producción, en el tema agronómico, lo que necesita es usar fertilizantes. Hay varios estudios donde indican, por ejemplo, de que la gran mayoría de productores de cacao no fertiliza, no abona. Entonces, y bueno, y después que dice, bueno, yo voy a empezar a abonar, luego te encuentras con insumos muy caros. Entonces, si el productor quiere invertir, a veces se encuentra la traba en el tema de créditos. Entonces, es toda una cadena. Pero técnicamente, para mejorar la producción de cacao, es un buen manejo entre podas, deshiervos, el abono y el manejo de agua. Con eso tú puedes tener una buena producción, una buena productividad y una buena producción, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Mesa. Y la última pregunta que tenemos es, ¿cuál es la fuente en la que se basa el análisis de ingresos productor cacautero? Cacautero. El, Seguro se refieren a este cuadro de acá. Eh, mira, el productor generalmente, esto es una fuente sacamos de varios estudios. Hay un estudio que hizo Alianza Cacao cuando estuvo, también hizo un análisis de ingresos del productor, pero ustedes lo pueden hacer de acuerdo a su productividad, ¿no? De acuerdo a cuánta mano de obra utilizan para saber sus costos. Generalmente los productores no tenemos o no tienen una libreta donde anoten el costo de su jornal, cuántos días pone, si trabaja.
también la esposa o trabajan a veces los hermanos, los hijos, no contamos la mano de obra. Entonces, toda esa información más su producción, ustedes pueden sacar su costo de, digamos, de producción de kilo de cacao y luego sacar cuánto le están vendiendo, ¿no? Y sobre eso saber si es que están, digamos, viendo dentro del negocio el ingreso para el productor, un ingreso que le pueda satisfacer, ¿no? Gracias a todos por su participación el día de hoy. Este evento ha culminado. Gracias. Compunche Perú, Gobierno del Perú.